Bienvenidos a su clase de cocina. No cambien el video. Es una clase de matemática. Lo que sucede es que hemos utilizado un ambiente de cocina porque en las matemáticas se aplica mucho en medio de la cocina, ¿sí? Nuestras madres utilizan mucho las matemáticas para hacer proporciones de recetas y un sinnúmero de cosas. Pero el día de hoy no vamos a hablar de proporciones, más bien vamos a hablar específicamente de fracciones. Cuando yo era pequeño, hace muchos años atrás, bueno, se utilizaba el litro de leche, los 2 litros de leche, los 3 litros de leche. Pero en la actualidad ya se utiliza medio litro de leche, que es una parte del litro. O también hay los famosos cuartos de litro, que también son una parte aún más pequeña del litro. Bueno, nosotros también podemos ver eso cuando vamos a comprar pollos. Un cuarto de pollo, no el pollo entero porque no te lo alcanzas, pero medio pollo o un cuarto del pollo, sí, es muy utilizado. Entonces vamos a hablar hoy día de la fracción. Y específicamente vamos a hablar de 3 cosas. Primero, ¿qué es una fracción? Segundo, ¿qué son fracciones homogéneas y qué son fracciones heterogéneas? Y finalmente, vamos a tratar de dibujar un símbolo que represente esa fracción, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos decir que esto es una granadilla. Podemos decir que estos son 2 manzanas, o una pera, o muchísimas uvas, ¿sí? Pero ¿qué tal si ahora quisiera una parte de la manzana, no toda la manzana? Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo representar también eso? Entonces vamos manos a la obra. Vamos a explicar lo que es una fracción, ¿sí? Bueno, para eso vamos a necesitar la ayuda de una chef profesional, ¿sí? Vamos a llamar a nuestra chef profesional, nuestra gran amiga Angie. Angiecita. Ajá. Angiecita. ¿Sí? Venga por acá. Angiecita, bienvenida. Bueno, presento a nuestro público. Nos quiere mucho, ¿sí? Angie, te voy a pedir una ayuda. Hoy vamos a hablar sobre fracciones. Y necesitamos una chef como usted, con esas habilidades culinarias para podernos ayudar, ¿sí? Perfecto. Ok. Vale, Pero primero hagamos algo, Angie. Sí, mira, aquí hay una tablita, que es una experta con ese cuchillo. Ayúdenos. No queremos toda esa manzana, queremos la mitad de la manzana. La mitad de la manzana. Sí, venga a botar. Usted sabe hacerlo muy bien. Uy. Listo, la mitad de la manzana. École, gracias Angie. Bueno, miren amigos, esto es ya no una manzana, sino una parte de la manzana. ¿Estamos de acuerdo, Angie? De acuerdo. Ok, Angie, ayúdanos y hagamos otro corte. Vuelve a partir la mitad cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Sí, así es. Ahí. Ahí está. Pobre manzana. Listo. Ok, Angie. Bueno, ahora nos damos cuenta que ya no hablamos de un pedazo muy grande como teníamos anteriormente, ¿no? Antes teníamos esto, Angie, ¿no? ¿Sí? Esto era una parte de la manzana. Ahora tenemos una parte aún más pequeña de la manzana. Esto sigue siendo una fracción de la manzana, sino que más pequeña. Bueno, ayúdanos con un último corte, Angie. Vuelve a partir eso en mitad cada uno. En mitad cada uno. Qué rica esta manzana. Delicioso. Así es. Angie. Listo. 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 Límpiate la mano, Angie. Gracias. Ok, mire, ahora Angie nos ha hecho el favor de partir nuevamente la manzana. Y ahora tenemos otra vez una fracción de la manzana. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, ya la fracción es mucho más pequeña. Entonces, en estos momentos ya tenemos que aprender a diferenciar entre una fracción grandecita como la que teníamos hace un momento y una fracción más pequeña como la que tenemos ahora. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay fracciones más grandes y más pequeñas. Entonces, para terminar esta explicación, Angie, pongamos esos pedacitos en este platito. Venga, eso. Ya tenemos un buen desayuno para hoy mismo. Okay. Listo. A ver, Angie, otra vez tenemos una unidad. Ayúdanos con esto, pártela también en mitades. ¿Sí? De la bondad. En la mitad. Así es. Listo. ¿Ya? Y ahora sí, veamos aquí. Fracciones grandes
fracciones Pequeñas. pequeñas. Ambas son fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Ya. Primer concepto, entonces, Angie. ¿Qué sería una fracción? La fracción. Ujú. La fracción es una parte ¿De qué? de algo entero. Así es. Y pueden haber fracciones Pequeñitas, o también fracciones. más grandes. Así es. Entonces, la fracción no tiene el mismo tamaño, ¿sí? Pueden ser de diferentes tamaños. Ahora, estas fracciones que son, bueno, entre comillas, de igual tamaño, Angie casi su corte perfecto, estas fracciones que son de igual tamaño se le llama fracciones iguales. Se le llama en matemáticas fracciones homogéneas, algo similar, ¿sí? Ok. Entonces estas son fracciones homogéneas. Pero si yo quisiera comparar esto con esto, estas serían fracciones, Ujú, pero ya no serían homogéneas. ujú. Entonces en matemáticas se le llama, a lo no homogéneo se le llama Heterogéneo. heterogéneo. Entonces estos serían fracciones heterogéneas. Esta sería una fracción más pequeña y esto es una fracción más grande. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces ya sabemos lo que es una fracción, Ujú. ya sabemos lo que son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Vamos a terminar esta clase utilizando un símbolo que me permita representar esta fracción en forma numérica. Ok. Mira, recordemos, a ver, ayudémonos con esta pizarrita. ¿Sí? Sosténme ahí en la bondad. Sostengo. Muy bien. Cuando yo quería hablar de una pera, ¿qué hacía? Lo represento Lo con representa la con un unidad. símbolo, así es, este famoso símbolo que conocíamos desde la escuelita, ¿no? Desde el Así es. jardín. ¿Sí? Cuando quiero hablar de una pera, utilizo ese símbolo, hablando de que es una pera. Pero si quisiera hablar de aproximadamente 25 uvas, ya no utilizo ese símbolo. No. ¿Qué símbolo utilizo? El número 25. Así es, el famoso número 25 que también aprendimos en la escuela. ¿Sí? Ahora, lo que nos toca ahora es cómo o qué símbolo yo utilizo para representar esta fracción de una unidad. Ya no puedo utilizar ni el 1 ni el 25, tengo que utilizar un símbolo nuevo, entre comillas, que me ayude a representar esta fracción de la unidad. ¿Sí? Ujú. Listo. Para eso, te voy a decir que yo voy a necesitar dos conceptos para poder representar eso numéricamente. ¿Sí? Dejemos esto a un lado allí Listo. y me vas a ayudar con los dos conceptos. Bueno. Primer concepto. Esto fue de la división de una manzana en ¿cuántas partes? En 8 partes. Así es, entonces la división de esta unidad fue en 8 partes. Ujú. Y estos pedazos resultaron de dividir la manzana en ¿cuántas partes? En 2. 2. Entonces podemos decir que estas fracciones salieron de una división de 2 partes. Ajá. Mientras que estas fracciones salieron de dividir la unidad en 8 Ocho partes. Entonces hay que aclarar en cuántas partes se ha dividido algo Ujú. y a eso se le llama divisor. Oh. Entonces cuando yo hablo de esta fracción tengo que decir que hablo de octavos. ¿Por qué cree que tengo que decir que hablo de octavos? Porque lo dividí en 8 partes. École, Angie. Entonces, amigo, cuando usted coge algo y lo divide en 20 partes, entonces ya no le va a llamar octavos, sino ¿qué le va a llamar? ¿O cómo lo va a llamar? Octavos, si fueren 9 partes, si fueren 10 partes, si fueren 20 partes. En 20 partes se le llama 20 avos, Ujú. para decir que la unidad se dividió en 20 partes. ¿Estamos claros? Clarísimo. Ok. Entonces, lo primero que tengo que estar claro es de decir en cuántas partes se dividió la unidad para que las personas me entiendan claramente de qué tamaño es el pedacito. Ok. Si dividí la unidad en 2 partes, entonces el divisor es 2. Ujú. Si dividí la unidad en 8 partes, el divisor es 8. 8. Entonces, este número estará formado por dos informaciones o estará formado por dos números. Un número que me dirá en cuántas partes se dividió la unidad y a ese se le llama divisor. Y otro número que en cambio me dirá cuántas de esas partes tengo. A ver, te explico algo. Ok. Imagínate, Imagina. aquí tengo Una parte. una parte de algo que se dividió en cuánto. En 8 partes. Entonces esto es Octavo. un octavo. Ujú. ¿Y qué tal si tengo 2? 2 octavos. Así es. ¿Y qué tal si tengo 3?
3 octavos. Así es, entonces esta parte sería 3 octavos. Mientras que si tengo esto serían 2 octavos. Así es. Entonces, ahí viene la otra información. La otra información es el número de partes que tengo. Pueden ser 2 partes o pueden ser 3 partes. ¿Sí? Entonces vamos a representar esto que está aquí. A ver. Esto que está aquí lo vamos a representar como número. Ok. O sea, a ver, ayúdame con la pizarra. Ok, Angie. Primera información. Estos pedazos salieron de dividir la manzana en 8. 8. Entonces el divisor será 8. un 8 bonito ahí. ¿Ya? Ok. Son octavos. Y el otro número me va a decir cuántas partes de estas tengo. ¿Cuántas partes tengo de estas? 3. 3. Entonces, esto se coloca en la parte superior. Y ese es el número de partes que tengo. En este caso son 3 octavos. Entonces, esto se representa numéricamente así. 3 octavos. Otra vez, el de abajo me dice en cuántas partes se dividió la unidad. Y el de arriba me dice cuántas partes tengo de esas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Claro, Angie. A ver, ¿qué pasaría, Angie, si yo ya no quiero representar esto? Sino que ahora quiero representar... A ver, Angie. Todo esto. Todo eso. Ajá. ¿Cómo lo represento numéricamente? Mm, Primer lugar, el de abajo sigue siendo igual. Sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque lo cogí de la parte donde la había dividido en 8, ¿verdad? Así es, todas son octavos. Octavos. Todos son octavos. Entonces, esto no cambia. Perfecto. Sigue siendo octavo. Ajá. ¿Qué es lo que cambia entonces? El numerador Así es, ya no será 3, No. sino ¿cuánto será, Angie? será 5. Así es, porque tengo 5 Cinco pasos. pedazos. Así es, 5 pedacitos. Ok. Ok, entonces, esto sería 5 octavos. ¿Estamos claros? Bueno, vamos para terminar esto, Angie. Coger esta parte, ¿cómo lo represento numéricamente esta parte? Primera pregunta, ¿en cuántas partes se dividió la unidad para obtener este pedazo? En 2 partes. Así es, entonces el divisor ya no será 8. No. ¿Cuánto será el divisor? 2. Así es, Angie. ¿Y cuántas partes tengo? 1. Ok, Angie, perfecto. Vas a pasar de año. Ah, Ok, entonces esto es un octavo. Uy, Un ese número medio. está feíto, perdón. Así, ¿verdad? Ya se ha aprendido. Ahí está. Qué feos números tengo. Ok. Un medio. Esto quiere decir que se representa de esta manera. Este es de los símbolos que utilizo para representar esta fracción de la unidad. ¿Sí? ok. Ok, Angie, para terminar esto, Angie, ¿qué tal si ahora quisiera las 2 partes? ¿Cómo lo represento? Pongo el mismo divisor ¿Por qué? porque está dividido en 2 partes. Así es, ambos salieron de dividir la manzana en 2 partes. Entonces Así el divisor se mantiene. Y el numerador cambia. ¿Cuánto sería ahora? Ahora sería 2 ¿Por qué 2, Angie? porque tengo 2 pedazos. Así es, porque tengo 2 pedazos. ¿Ok? Entonces, esto se representaría 2 sobre 2. Más adelante vas a aprender que esto se puede simplificar y esto dará como resultado la unidad. Y efectivamente, esto es una manzana. Así es. Cuando yo uno partes, puedo volver a completar la manzana, una manzana. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Clarísimo. Ok, Angie. Bueno, queridos amigos, en nuestra próxima clase queremos explicarles algunas cosas más sobre fracciones, cómo sumar fracciones homogéneas o cómo sumar fracciones heterogéneas. Por el momento, recuerden, en primer lugar, esto es una fracción, una parte de la unidad. En segundo lugar, hay fracciones homogéneas y hay fracciones heterogéneas. Y en tercer lugar, para representar esta fracción como un número, necesito 2 informaciones. En cuántas partes se dividió la unidad y cuántas de estas partes tengo. Puede ser una parte, pueden ser 2 partes, ¿sí? O 3 o 4, las que quieran, ¿sí? Muchas gracias y esperamos verlos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Gracias, Angie. Gracias. Chao, bye bye.